En cada época de la humanidad, en cada imperio, en cada rincón donde la historia deja más sombras que certezas, existe un símbolo que nunca desaparece. Un triángulo, un ojo, una luz que parece observarnos desde un lugar imposible. Un símbolo que generaciones han temido y venerado. Ese símbolo es el legado silencioso de los Illuminati. Antes de que esta palabra se convirtiera en broma, meme, mito o conspiración global, existía algo más profundo, una obsesión humana tan antigua como nuestras primeras civilizaciones, la búsqueda del conocimiento prohibido, el deseo de iluminar aquello que otros querían mantener en la oscuridad. Desde los templos de Sumeria hasta las cámaras de los sacerdotes egipcios, desde las pirámides mayas hasta los observatorios griegos, el poder real no pertenecía a los reyes, sino a quienes entendían los secretos del cielo, las matemáticas y la mente humana. El tiempo avanzó, las civilizaciones cayeron y renacieron, pero la idea permaneció. En el Renacimiento, Europa despertó con fuerza, las artes brillaron, la ciencia retó a la Iglesia y una nueva élite intelectual surgió entre las sombras. Hombres como Leonardo da Vinci, Giordano Bruno o Galileo Galilei dedicaron su vida a buscar una luz que no todos estaban preparados para ver. Muchos creen que ahí, entre manuscritos codificados, estudios anatómicos y mapas astronómicos, nació el espíritu que más tarde inspiraría a los Illuminati. Pero la historia oficial comienza en un año preciso. 1776. Baviera, Alemania. Un profesor de Derecho Canónico, Adam Weishaupt, decidió crear una orden capaz de cambiar el mundo desde adentro. La llamó la Orden de los Iluminados. Su misión era simple y peligrosa: crear una sociedad guiada por la razón, libre de superstición, libre de manipulación clerical, libre del dominio de reyes y nobles. Una búsqueda de libertad intelectual que para algunos era heroica y para otros una amenaza que debía ser eliminada. La orden creció más rápido de lo que cualquier grupo clandestino había crecido antes. Políticos, militares, aristócratas, pensadores, científicos, todos atraídos por la idea de un nuevo mundo construido en secreto. Pero el poder establecido observó con sospecha y miedo. En 1785, los Illuminati fueron perseguidos, prohibidos y aparentemente destruidos. Sus reuniones fueron desmanteladas, sus documentos confiscados, sus miembros expulsados o encarcelados. La orden parecía haber muerto, pero la historia apenas comenzaba. Porque las ideas no mueren cuando son prohibidas, se dispersan, mutan y se ocultan en nuevas formas. Tras la disolución, se encontraron documentos, cartas cifradas, listas de miembros y planes que revelaban una organización sorprendentemente organizada. Para algunos, eran solo idealistas rebeldes. Para otros, era la primera prueba tangible de un grupo con ambiciones de control global. Las teorías crecieron aún más cuando estalló la Revolución Francesa. La caída de la monarquía, el ascenso de figuras radicales, el caos y la sangre derramada fueron para muchos señales de que los Illuminati seguían operando. No existían pruebas definitivas, pero bastó una sospecha para encender un mito que jamás volvió a apagarse. El rumor cruzó el Atlántico y encontró un nuevo hogar en América. El nacimiento de los Estados Unidos coincidió con el auge de sociedades secretas influyentes, especialmente la masonería. Figuras como George Washington, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson pertenecían a logias masónicas, lo que alimentó teorías que los conectaban con la orden iluminada. Y entonces apareció el símbolo que marcaría para siempre la conspiración moderna. El ojo que todo lo ve en el billete de $1. Una imagen tan poderosa que dio forma a décadas enteras de sospechas. Mientras el mundo cambiaba, el mito se fortalecía. El siglo XX trajo guerras globales, agencias de inteligencia, alianzas políticas y tecnologías que escapaban al entendimiento común. Y cada vez que algo parecía demasiado grande, demasiado coordinado o demasiado oculto,
El nombre volvía a surgir. Illuminati. Reuniones privadas en bosques, fraternidades universitarias, sociedades cerradas de élite. Cada grupo exclusivo era señalado como una posible extensión o imitación de la orden original. La duda se volvió parte de la cultura, un susurro constante detrás de cada evento histórico. Pero nada impulsó tanto la leyenda como la llegada de Internet. Las redes se llenaron de teorías, símbolos escondidos, fotografías manipuladas y videos que analizaban gestos, letras, sombras y triángulos donde fuera posible. Y entonces el mito encontró nuevas víctimas: los famosos. Celebridades de la música, el cine, la moda y la tecnología fueron señaladas como miembros de un supuesto nuevo orden mundial. Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Eminem, Lady Gaga, Kanye West, Madonna, incluso actores como Keanu Reeves o Tom Hanks, todos convertidos en protagonistas de conspiraciones virales. Videos musicales, coreografías, poses o elementos visuales eran interpretados como pruebas. Pero la realidad es simple. No existe evidencia real que vincule a ninguna de estas figuras con una sociedad secreta. Todo proviene del juego simbólico del entretenimiento, de coincidencias o del deseo colectivo de creer que detrás del éxito hay un poder oculto. ¿Qué significa esta obsesión global? En un mundo caótico, impredecible y dominado por información imposible de procesar, la idea de que alguien controla el tablero resulta reconfortante. Da la sensación de estructura, de orden, aunque ese orden provenga de la oscuridad. El ojo dentro del triángulo no es solo un símbolo antiguo, es un espejo psicológico. Representa vigilancia, control, sabiduría prohibida, y por eso se ha vuelto universal. Se encuentra en templos, en arte religioso, en arquitectura gótica, en billetes, en tatuajes, en películas y videoclips, no porque pertenezca a una orden secreta eterna, sino porque apela a algo mucho más profundo: nuestro miedo a ser observados y nuestro deseo de comprender el secreto final. Hoy, siglos después de su supuesta desaparición, seguimos preguntándonos: ¿ciertamente existen los Illuminati? Tal vez sí, pero no como los imaginamos. Tal vez no llevan túnicas ni se reúnen en catacumbas iluminadas por velas. Tal vez no controlan gobiernos enteros desde salas subterráneas. Pero sí existe algo real: el poder concentrado, corporaciones gigantescas, intereses que influyen en países, grupos privados que toman decisiones que afectan a millones. Ese es el verdadero misterio de nuestro tiempo, uno que no necesita símbolos para operar. Y así la historia nos lleva al punto donde todo comenzó: el símbolo, un triángulo, un ojo, la representación de algo que nunca muere. Lo cierto es que mientras sigamos viendo ese ojo en lugares inesperados, mientras lo encontremos en templos antiguos, en billetes, en logotipos, en conciertos, en películas o en sueños, seguiremos preguntándonos si el mito es solo mito o si realmente hay algo observándonos desde las sombras. Y en ese punto exacto, entre la duda y la fascinación, los Illuminati continúan vivos, no como una orden, sino como un fantasma cultural que nunca desaparece. Si deseas seguir explorando las historias que habitan en la oscuridad, los mitos que se niegan a morir y las sombras que pocos se atreven a investigar, suscríbete, dale like y activa la campanita, porque lo que está por venir es aún más profundo.